el obispo encargado, líder del movimiento de iglesias, de la familia de iglesias del Nuevo Pacto alrededor del mundo. Así que démosle la bienvenida al Dr. Steven Ottolin. Welcome again to Guatemala. This is the families that you already know. Thank you for being with us. Sorry about the heat, but this is our country. I feel a fan somewhere. It feels great. Yeah, it's right there. So thank you very much. Yeah, great to be with you guys. Yes. So the time's yours. Thank you. You're interpreting for me, right? Okay, then. Yes. Let's pray together. Vamos a orar, por favor. Heavenly Father, we open your word in your presence this evening. Padre Celestial, abrimos tu palabra en tu presencia esta noche. And we ask for the help of the Holy Spirit. Y pedimos por la ayuda del Espíritu de Dios. Holy Spirit, help us to understand the ways of God more perfectly. Santo Espíritu, ayúdanos a entender los caminos de Dios de manera más perfecta. Please, Holy Spirit, reveal to us the magnificence of the Christ. Espíritu de Dios, por favor, revélanos las magnificencias de la persona de Cristo. So that our hearts fall deeper and deeper in love with Him. Para que nuestros corazones se enamoren más y más de la persona de Jesucristo. Please, Holy Spirit, give us a love for your word. Espíritu Santo, por favor, danos un amor por tu palabra. For your loving kindness is better than life. Porque tu amor y tu misericordia es mejor que la vida. Please help me, Holy Spirit, to articulate divine things so that your people can understand. Santo Espíritu, yo te ruego que me ayudes a articular estas cosas divinas para que la gente pueda entenderme. We submit ourselves to the ultimate authority of the Word of God in Jesus' name. Nos sometemos a la autoridad definitiva y última de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amen. Amén. If you want to turn your Bibles to Matthew, por favor, abran su Biblia en Mateo. Chapter 6. Mateo 6. Very famous passage of scripture, just a short one. Un pasaje muy famoso de la Escritura, muy corto. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. And verse 33. Y verso 33. If you could read that for us, William. ¿Ya lo tenemos? Sorry. Verse 32, and 33. Vamos a leer los versos 32 y 33. Dice de la siguiente manera: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. This is a very popular passage of scripture here, where the Lord's Prayer is, the Sermon on the Mount. Este es un pasaje muy famoso en esta parte de la Escritura, y junto con el Padre Nuestro. Esto está registrado en el Sermón del Monte. The Sermon of the Mount is like a political speech that Jesus is making. El Sermón del Monte es como un discurso político que Jesús está dando. You know, politicians will convince you of their platform and the things that they stand for. Los políticos generalmente te van a convencer de las cosas por las cuales ellos están defendiendo de su plataforma, ¿verdad? Las cosas por las cuales ellos están dispuestos a pararse. Sorry, my phone is talking to me. I've got to stop it. So, pardon me. 5, 6, and 7 of Matthew. Mateo 5, 6 y 7. Is Jesus, as the captain and governor of the kingdom of God, is teaching you about his government. Es como el capitán del ejército de Dios. Él es el capitán, el rey, y Jesús te está enseñando sobre su gobierno. There are earthly kingdoms and earthly existence. Hay reinos terrenales en la existencia terrenal. And there's an eternal reality called the kingdom of God. Y hay una realidad eterna, que es la que llamamos el reino de Dios. Jesus has all authority in both realms when he said, I have all authority in heaven and on earth. Jesús tiene autoridad total en ambos ámbitos, ¿sí? Tanto el eterno y el terrenal. Cuando él dice,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. So here he's explaining the way of the kingdom life under the governor, Jesus Christ. Así que aquí él está explicando la forma de vida en el gobierno de Dios, o la forma de vida bajo el gobierno de Dios. And he's telling those in his kingdom that above all, seek first the kingdom of God. Y le está diciendo a aquellos que están escuchando y que están aquí, primero busquen el reino de Dios And all of its righteousness. y toda la justicia del reino de Dios. That phrase means all of its righteous ways. Esa frase ahí significa todos los caminos de la justicia o los caminos de ese reino de la And it justicia. says all these things will be added to you. Y después dice todas estas cosas os serán Now, añadidas. all the things he's talking about was previous in Matthew 6. Estas cosas que él dice que serán añadidas son las cosas que están hablando antes en el capítulo 6. Where he's saying, in this kingdom, unlike the earthly realm, you don't have to worry about your personal needs. Lo que él está diciendo es que en este reino en el que tú estás ahora, no tienes que preocuparte por tus necesidades personales. This governor will supply all of his citizens' personal needs. Este gobernante, el gobernante de este reino, va a suplir todas estas necesidades de la gente que está en su reino. Unlike in the earthly realm, where we have to strive and work for what we have, and our government does very little for us. A diferencia de nuestros gobiernos terrenales hoy en día, en donde tenemos que trabajar por lo que necesitamos y ese gobierno hace muy poco por nosotros. Now all the citizens of the kingdom, they do everything but what Jesus told them to do. Pero todos los ciudadanos del reino hacen todo, excepto o hacen todo menos lo que Jesús les dice que hagan. We pray for things. Oramos por cosas, We strive for things. luchamos por cosas. We wonder why our prayers aren't being answered so often. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no hay modo que sean contestadas. It's because we miss the very thing that Jesus told us to do. Y eso sucede debido a que se nos olvida lo principal que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. In order to know God's provision, seek first the kingdom of God. Para poder obtener la provisión de Dios, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Now that word first there in the Greek doesn't mean the first in order of different things. La palabra busca primero, la palabra primero en el griego no significa la primera cosa en un orden secuencial de cosas. The Greek word there, first, means solamente, meaning only seek the kingdom of God. La palabra ahí primero no es primero en un orden, sino que significa solo, es decir, solamente eso. So a lot of Christians will seek the kingdom of God for an hour and a half on a Sunday morning and then seek other things all the rest of the week. Entonces lo que los cristianos generalmente hacen es que el día domingo, durante 1 hora y media, buscan primero el reino de Dios y luego de ese domingo empiezan a buscar otras cosas. But under King Jesus, we are commanded to seek only the kingdom of God. Pero bajo ¿cómo se llama? La demanda o el mandamiento de Jesucristo, lo que estamos haciendo, lo que se nos dice es buscar solamente el reino de Dios. So I'll do an introductory teaching now on the kingdom of God. Así que voy a hacer una enseñanza introductoria sobre el reino de Dios en este Then I'll momento. do 3 more teachings tomorrow on the Y después y mañana vamos a hacer otras 3 enseñanzas sobre esto. to help us to not only have an interest in the kingdom of God, but to be able to obey the command to seek it only first. No solo para lograr entender el mandamiento, sino que para aprender a buscar solamente el reino de Dios. So we have to go all the way back to Genesis Así que to understand the kingdom of God. para entender el reino de Dios tenemos que irnos hasta Génesis, de vuelta hasta Génesis. Now, because of a lack of time, I'm going to jump in here in the Old Testament.
Debido a que tenemos muy poco tiempo, vamos a estar saltándonos algunas cosas en el Antiguo Testamento. It's interesting that the Old Testament does not use the phrase kingdom of God. Es interesante que el Antiguo Testamento no utiliza la frase el reino de Dios. It's said hundreds of times in the New Testament because the king is there. El Nuevo Testamento sí utiliza cientos de veces la frase el reino de Dios porque el rey ya ha venido en el Nuevo Testamento. But understand, the kingdom of God didn't start when Jesus came on the scene. Pero entiendan una cosa, el reino de Dios no inició cuando Jesús apareció en la escena. The kingdom of God existed when God used the first consonant, letter L. El reino de Dios inició cuando él utilizó la primera consonante. En inglés es la L, no sé qué va a decir en español ahorita, pero... When he said, let there be light. Para nosotros sería la palabra S. For us it would be the letter S. Sea la luz, let it be light. Sea la luz. Okay, whatever. It's good. Sorry, It's good. English. No, but it's okay. Pero para nosotros en español sería cuando él utilizó la palabra S. Yeah. Allí inició el reino de Dios, cuando dijo, sea la luz. As soon as creation responded to God's word, En el momento en el que la creación respondió a la palabra de Dios, was the beginning for us of the kingdom of God. en ese momento para nosotros fue el inicio del reino de Dios. Because whatever God creates, he sustains and has providence over. Porque a todo aquello que Dios crea, sobre eso Dios establece su providencia y su gobierno. So the first reality in all of life is not earth and human existence, it's the kingdom of God. Así que la primera realidad de la existencia humana es el reino de Dios. And I might just speed up this teaching a little to say, at the end of human history, what you have left is the kingdom of God. Y voy a adelantarme un poquito al final de la historia humana, porque en el final de la historia humana lo único que vas a ver es el reino de Dios. Revelation 21:22 is the consummation of the kingdom, the fullness of the kingdom of God coming to earth. El Apocalipsis 21 y 22 es la consumación total, la realización total del reino de Dios en la tierra. So in this introductory lesson, we want to look at what is the kingdom of God. Así que en esta lección introductoria vamos a ver lo que es el reino de Dios. When you think of God's government and God's rule over us, Cuando tú piensas acerca del gobierno de Dios sobre nosotros, you might consider the scripture Psalm 103:19. debes de considerar la escritura que está en el Salmo 103, versículo 19. The Lord has established his throne in the heavens, El Señor ha establecido su trono en los cielos and his kingdom rules over all. y su reino gobierna sobre todos. Not just the church or spiritual things, rules over all. No solo sobre la iglesia o sobre asuntos espirituales, sino que sobre todo. The Bible is basically a narrative, a story. La Biblia es básicamente una narrativa, una historia. The first reality that existed was the kingdom of God. La primera realidad que existió es el reino de Dios. It was lost to us by man's rebellion. Lo perdimos por la rebeldía del hombre. God promised to bring his rule back by eliminating sin. Dios prometió traer de vuelta el reino por medio de su Hijo al eliminar el pecado, That the kingdom of God would once again be the only final reality. para que el reino de Dios al final se convirtiese en la única realidad. There are three things that hold the Bible together. Hay tres conceptos o tres cosas que sostienen a la Biblia, que hacen que la Biblia funcione como un todo. If we don't understand these three concepts, it's just a bunch of stories and scattered information. Si no entendemos estos tres conceptos, entonces la Biblia se convierte en un montón de historias separadas y cositas por ahí y por allá. But in fact, Pero de hecho, the 66 books of the Bible is beautifully structured. pero la realidad sobre la Biblia es que está estructurada de manera hermosa. One of my professors called it the golden chain. Uno de mis profesores le llama a la Biblia la cadena de oro.
You might read in your study Bibles, they use the phrase scarlet thread. Tal vez en las Biblias de estudio alguno de ustedes ha leído que hay un hilo escarlata o un cinto escarlata. The scarlet thread of redemption. Y ese es el cinto escarlata de la redención. That's too small to think. Eso es algo muy pequeño para pensar. The Bible is held together by three concepts: the kingdom of God, the covenant of God, and the mediator of the covenant. Los tres conceptos por los cuales la Biblia funciona como un todo es el reino de Dios, el pacto de Dios y el mediador de Dios. God rules his kingdom through covenant using a mediator always. Dios gobierna su reino por medio del pacto y un mediador. So he's not a scatterbrained God that just is all the time doing different things. Así que no es un Dios que anda ahí repartiendo por todos lados cosas, haciendo cosas diferentes. He's always working within the confines of his sovereign will through kingdom and covenant and a mediator. Dios siempre está trabajando su soberana voluntad en el contexto o en las fronteras del pacto y del reino a través de un mediador. Jesus, God's Son, was always meant to sit on the throne of the kingdom. Jesús, el Hijo de Dios, siempre desde el principio se estableció que él debía sentarse en el trono de ese reino. Everybody loves Jesus the Savior and Jesus the Provider. Not many like Jesus the King. Todo el mundo ama a Jesús el Salvador, a Jesús el Proveedor, pero no muchos aman a Jesús el Rey. Psalm 2 says, the nations say, I will not have this man rule over me. El Salmo 2 dice que las naciones, muchos hombres, dicen, no tendremos a este hombre gobernando sobre nosotros. So all the negative things you see in the world is the cry of human rebellion saying, we will not have Jesus as king. Así que toda la maldad y la injusticia que ustedes ven en el mundo es básicamente lo que dice el Salmo 2. Las naciones gritando en rebeldía, no tendremos a este Jesús reinando sobre nosotros. Human rebellion has destructive consequences. La rebeldía humana tiene consecuencias muy destructivas. Now I'm going to say a statement that's a little startling. Voy a decir una declaración que es un poquito llamativa, digamos. You cannot fully understand Jesus from the Bible apart from the kingdom of God. Tú no puedes entender de manera completa a Jesús separado del concepto del reino de Dios. The modern Jesus in most modern churches is an existential Jesus. La gran mayoría de las iglesias hoy y las iglesias modernas buscan un Jesús existencial. They make an idol out of him. They make him whatever they want him to be. Han convertido a Jesús en un ídolo en el sentido de que lo han convertido en lo que ellos quieren que Jesús sea, Instead of who he is from the Bible. en vez de recibirlo como lo que Él es o como quien es desde la Biblia. But we must always understand that in God's providential will, he always has in his mind, even in the sending of Jesus, the kingdom and the covenant. Pero tenemos que entender que desde el principio en la mente de Dios siempre existió este propósito a un Jesús un Jesús en términos del pacto y del reino. An American theologian by the name of Gordon Fee un teólogo norteamericano que se llama Gordon Fee says this. dice lo You siguiente: cannot understand anything about Jesus tú no puedes entender nada acerca de Jesús if you ignore the kingdom of God in the scriptures. si tú ignoras el reino de Dios en las Escrituras. This is the great failure of evangelical Christianity. Este es el gran fracaso del cristianismo de los evangélicos, de los cristianos evangélicos. We have separated Jesus from the kingdom of God, Hemos separado a Jesús del reino de Dios and therefore we have presented a Jesus who loves and saves, y por lo tanto hemos presentado a un Jesús que ama y que salva, but does not rule and judge. pero que no reina y juzga. So, what is the kingdom of God? Así que, ¿qué es el reino de Dios? Some have equated it with merely heaven. The kingdom is a place you go when you die. Muchos han equiparado el reino de Dios simplemente con el cielo, un lugar al que tú llegas después de morir.
Some have made the kingdom of God synonymous with the church. Algunos han hecho del reino de Dios un sinónimo de la iglesia. They are two separate things. Sorry. They are two separate things. Pero estas dos cosas son separadas, la iglesia y el reino. The kingdom is eternal. El reino es eterno, The church is temporary. la iglesia es temporal. And we spend all of our energies on church. Pero hemos gastado toda nuestra energía en iglesia. But Jesus didn't say seek first the church. He said seek first the kingdom. Pero Jesús no dijo busca primeramente la iglesia, sino que él dijo busca primeramente el reino. The kingdom of God is a much larger concept than the church. El reino de Dios es un concepto mucho más amplio que la iglesia. The church is the servant of the kingdom. La iglesia es la sirvienta del reino. She is designed by God to bring the kingdom of God into this fallen world. La iglesia ha sido diseñada por Dios para traer el reino de Dios a este mundo caído. And so the focus is always the kingdom of God. Así que el enfoque siempre es o siempre debe ser el reino de Dios. Others say that the kingdom of God is simply ethics. Algunos otros dicen que el reino de Dios simplemente es la ética. Do this in the kingdom and don't do that. Haz esto en el reino, no hagas aquello. Some see, sadly, the kingdom of God as only social action. Algunos tristemente han dicho que el reino de Dios solamente tiene una acción social. An American sociologist and reverend, I suppose, Tony Campolo, Tony Campolo, un sociólogo y reverendo estadounidense que se llama Tony Campolo, says the kingdom works for the ideal social order. Él decía cosas como el reino de Dios trabaja por el orden social ideal. And endeavoring to solve the problems of poverty. And the what? Endeavoring to solve the problems of poverty. Y el esfuerzo del reino es para resolver los problemas de la pobreza, sickness, de la enfermedad, social inequalities, de las desigualdades sociales and race relations. Y las relaciones entre las razas. That's a very small definition of the kingdom Y of esa God. es una definición muy pequeña, muy pobre del reino de Dios. Dispensationalists teach that there is no kingdom presently on earth. Los dispensacionalistas enseñan que no hay un reino en estado presente actualmente en la tierra. Because the king is not present. Porque el rey no está aquí presente. They don't have very good theology because we're Trinitarians. Ellos no tienen una muy buena teología porque nosotros somos trinitarios. And the Father and the Son sent the third person of the Godhead. Y el Padre y el Hijo han enviado a la tercera persona de la deidad, who is the Spirit of Christ, quien es el Espíritu de Cristo, to rule on his behalf while he's here. para gobernar en nombre de Cristo mientras él no está físicamente acá. That's why Paul says the kingdom of God is not meat nor drink. Por eso es que Pablo dijo el reino de Dios no es comida ni bebida. Or rules and regulations that you follow. Y tampoco reglas y regulaciones que tú sigues o no sigues. But righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. We're using the Holy Ghost for everything, bringing the kingdom of God. Hemos de utilizar al Espíritu de Dios para traer todo aquello que implica el reino de Dios. Oh, Holy Spirit, refresh us. Oh, Espíritu de Dios, refréscanos. Oh, Holy Spirit, make my body shake. Oh, Espíritu de Dios, haz que tiemble mi cuerpo. Silly, selfish things. Y hemos utilizado el Espíritu de Dios para cosas tan, tontitas. Tontitas y, ¿cómo se le dice a envidioso o egoísta? Exacto. But the Holy Spirit has been sent here to bring about the kingdom reality. Pero el reino de Dios, el Espíritu de Dios fue enviado aquí para traernos la realidad del reino. The Old Testament is the beginnings of everything for us. Seed truth.
El Antiguo Testamento nos describe o es para nosotros los inicios de todas las cosas. Es como las semillas de la verdad. So truth is progressive. Así que la verdad es progresiva, ¿no? The Bible is progressive. La Biblia es progresiva. And so God brought his kingdom through the prophets, Así que Dios trajo su reino por medio de los profetas, through the sacerdotal, through the priestly system, a través del sistema sacerdotal, through judgments on nations. a través del juicio sobre las And naciones. it was all a demonstration of the kingdom of God, Todo eso eran demostraciones del reino de Dios. all those actions of God. Todas esas acciones de Dios. When the king comes, Cuando el rey viene, see, when Jesus was born, he was identified as both Lord and Savior. cuando Jesús nació, fue identificado en ambas cosas, como Señor y Salvador. We focused on the salvation Generalmente nos enfocamos en la salvación, because that was a lovely, tremendous benefit for us. porque eso fue un tremendo beneficio para nosotros. But actually, Jesus came as the rightful king of the kingdom. Pero realmente Jesús vino como el rey legítimo de su reino. That's why the wise men who were kings themselves brought him gifts. Por eso es que los sabios, o lo que llamamos magos, quienes eran reyes ellos mismos, trajeron presentes al rey. They were smart enough to realize that little baby Ellos eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que ese bebé was the king of kings. era el rey de reyes. So there's one image that I'll leave us with tonight. Así que hay una imagen con la cual hoy los voy a dejar. That the Bible uses consistently from Genesis to Revelation Es la imagen que la Biblia utiliza consistentemente desde Génesis hasta Apocalipsis to communicate the kingdom of God to us. para comunicar el reino de Dios a nosotros. Do you want more water? I'm okay for now. Okay. I'm trying to remember when I started. Quit at what time? Sorry. 8:15, it's okay? 8. I'm Eight. sorry. Okay. Perfect. The Bible begins and ends with the figure of a tree. La Biblia inicia y termina con una figura de un árbol. In Genesis, you have a tree that's introduced to us, the tree of life. En Génesis se nos introduce con la figura de un árbol, el árbol de la vida. The tree of life appears yet again in Revelation 22. Y ese árbol de la vida vuelve a aparecer al final en Apocalipsis 22. It sort of ends, the tree acts like brackets to the purposes of God. Los árboles al inicio y al final trabajan como brackets, es como frenos, ¿no? Como los frenos. Not braces, brackets, like bookends. Ok. Sí, como la portada y la contraportada, ¿no? Para la narrativa del reino. I need a new interpreter. Right? Yeah. No, I'm joking. No, not when he went like that, I said, no. It's because here we call brackets that. Oh, you do? We call them braces. Oh, okay. Okay. Sorry. Never mind. As soon as you touched your mouth, I knew we were okay. You recall that Adam and Eve were given all the trees of the garden to eat. Ustedes recordarán que Dios le dio a Adán la potestad de comer de cualquier cosa que estaba en el jardín. Specifically to feast from the tree of life. Específicamente para, digamos, un festín del árbol de la vida. And prohibited to eat from the knowledge of tree of knowledge of good and evil. Pero le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. So in the garden is the tree of life. Así que en el jardín está el árbol de la vida. Let's trace it just for a moment here till we get to the tree of life again in Revelation 22. Vamos a trazar a partir de esto que acabamos de decir por un momento hasta llegar a Apocalipsis 22 de nuevo con el árbol de la vida. It's interesting in Daniel 4, Nebuchadnezzar's dream was about a tree. Es interesante que, por ejemplo, en Daniel 4 el sueño de Nabucodonosor era acerca de un árbol. A tree that grows big and strong. De un árbol que crece fuerte y grande. Daniel explains that this is Nebuchadnezzar's kingdom, Y Daniel explica que este es el reino de Nabucodonosor, which will be taken away from him.
el cual le fue quitado o arrebatado a Nabucodonosor. Isaiah chapter 11 speaks of a stump of a tree. Isaías 27 habla acerca de un what's that? Stump? Stump is you use A another tree word? that's been cut down. Sorry. Sí, habla A piece of the trunk is left. habla de un pedazo de tronco que fue dejado, ¿sí? Isaías habla de un pedazo de tronco que fue dejado ahí. Over time, fallen men have tried to destroy God's kingdom. A través del tiempo, los hombres han intentado destruir el reino de Dios. But Isaiah says, from the stump comes a branch, Pero Isaías dice new life. Isaías dice que a partir de ese tronco nace un vástago, una rama, nueva vida. And you see this cycle all through the Word of God of creation and recreation. Y ustedes- Creation and recreation. Y ustedes van a ver este ciclo alrededor de la palabra de Dios, siempre. Creación y recreación, creación y recreación. No Volver matter a what they crear. try to do to the tree, it will continue to grow. No importa lo que intenten hacerle al árbol, este árbol siempre va a continuar creciendo y volviendo a dar vida. In Psalm 1, the psalmist compares Christians to a tree. En el Salmo 1, por ejemplo, el Salmo compara a un árbol con los cristianos. He says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. nor stands in the way of sinners, Que, como sigue, no anduvo en camino de pecadores, nor sits in the seat of scoffers. ni se ha sentado en silla de escarnecedores, But his delight is in the law of the Lord, sino que su delicia está en la ley de Jehová, and on his law he meditates day and night. y en esa ley medita de día y de noche. He is like a tree planted Es by como streams of un water árbol plantado junto a corrientes de agua, that yields fruit in its que season, da su fruto a su tiempo and its y leaf does su not hoja wither. no cae. So Christians are likened to a tree. Así que los cristianos son como un árbol. In the Gospels, Jesus in chapter 13 tells us what the kingdom is like. En los evangelios, Jesús nos dice cómo es el reino y en las parábolas, en Mateo 13. He uses parables to explain the kingdom of God. Y él utiliza sus parábolas para explicar el reino de Dios. And he says this, Y dice lo siguiente, the kingdom of God is like a tree. el reino de Dios es como un árbol. The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed El reino de los cielos es como una semilla de mostaza that a man took and sowed in his field. que un hombre tomó y sembró en su campo. It is the smallest of all seeds, Es la más pequeña de todas las semillas. but when it is grown, Pero cuando it crece, is the largest of all garden plants. ese es la planta más grande de todas las que están en el And jardín becomes a tree y se convierte en un árbol so that the birds of the air come and make their nest in its branches. hasta que y crece lo suficiente como para que las aves vengan y hagan sus nidos en sus ramas. God's kingdom is like a tree that provides for all creation everything it needs for preservation. El reino de Dios es como este árbol que crece y que produce para las necesidades de todo aquello que está debajo de él. There's one tree in the New Testament Porque un árbol en el Nuevo Testamento that has altered world history forever. que ha alterado la historia para siempre. Jesus hung upon a tree Y este árbol es, Jesús fue colgado de un madero, de un árbol. while the kingdoms of the world tried to crucify him. Porque los reinos de este mundo lo intentaron crucificar. Through this act, A través de este acto, this tree becomes the king of the kingdom's ultimate triumph over world kingdoms. por medio de este acto, el rey de reyes se convierte en el rey sobre todos los reinos. The kingdom of God is a true reality whether people believe it or not. El reino de los cielos, el reino de Dios, es una realidad verdadera, sea que la gente lo crea o no. The message of the church is that we would announce this kingdom that people might say, how do I get into it? La función de la iglesia es que anunciemos este reino para que la gente diga, ¿cómo hago para entrar en él? Because they will lose the reality of being able to live with Jesus in the kingdom of God forever.
porque ellos van a perder esa realidad de vivir con Jesús para siempre. The tree shaped like a cross is the fulcrum. You know that word, fulcrum? No. The tree shaped like a cross is it's a balance. It's a beam that is like this, and if you walk to the end of it, it tips yeah, this way. I know. Fulcrum. I know. The tree shaped like a cross is the fulcrum of God, summing up all things in heaven and earth. El árbol del reino de Dios en forma de cruz es como un sube y baja, dice él, ¿verdad? Que finalmente, o como una balanza en algún sentido, ¿no? Que finalmente resume o junta todas las cosas en el reino de Dios o del lado de Dios. What the King of the Kingdom was able to accomplish through his sacrifice on the tree, lo que el rey de este reino logró en su sacrificio sobre este árbol, destroyed the incredible block there was to the enjoyment of the kingdom, sin. destruyó aquel increíble bloqueo, aquel increíble bloqueo, estorbo que no permitía disfrutar completamente el reino de Dios, y ese bloqueo era el pecado. No politics of the worldly nations could take away this stumbling block. Ningún tipo de política de estas naciones terrenales, humanistas, pueden hacer algo para quitar este bloqueo, este estorbo del pecado. Through sin, Satan does his destruction and death. A través del pecado, Satanás hace su destrucción y avanza con su muerte. And he deceives the nations to do his bidding. Y engaña a las naciones para que éstas hagan su voluntad o sus maquinaciones. But with sin being dealt with by the cross tree, Pero en el momento en el que el árbol en forma de cruz lidió con el pecado, his satanic operations are null and void or wiped out. las operaciones satánicas ahora son vanas, no tienen posibilidad, fueron removidas. So the cross tree, the tree of life that we see in Revelation 22, Así que el árbol en forma de cruz, pero digamos ahora el árbol de la vida que ahora vemos en Apocalipsis 22, is the cross. es la cruz. Tree of life in the Garden of Eden is the cross. El árbol de la vida en el jardín del Edén es la cruz. Jesus has always been the way to God and the kingdom. Jesús siempre ha sido el camino, la vía entre Dios y el reino. Adam ate from the tree and lived. Adán comió del árbol y vivió. We eat of the tree every Sunday in Santa Chena Nosotros and live. comemos del árbol, del fruto, todos los domingos en la Santa Cena y vivimos. So these were not physical trees that Adam was eating from, nor the tree of life in 22. Así que estos no eran árboles físicos de los cuales Satanás, Adán estaba comiendo, y tampoco lo es en Apocalipsis 22. God's plan before he even said, "Let there be light," was Christ and him crucified. El plan de Dios, incluso antes de que hubiese dicho sea la luz, incluso antes del momento de la creación, el plan de Dios era Cristo crucificado. And the tree of life becomes the healing of the nations. Y entonces el árbol de la vida se convierte en la sanidad de las naciones. What that means is the nations are healed as they turn from false kings and kingdoms to the one true great Messiah King. Eso significa que las naciones son sanadas conforme ellas se tornan de los falsos y terrenales reyes al verdadero Mesías. That's what it means when the kings bring their glory into the city. It means they've turned away from the false reality and have embraced the true reality of the kingdom of God. Eso es lo que significa cuando el rey trae su gloria a la ciudad. Es cuando ellos se tornan, se voltean de su realidad de pecado y de sus falsos reyes y abrazan al verdadero rey. So just to finish up, what does the tree imagery teach us about the nature of the kingdom of God? Así que para ir terminando,
¿qué es lo que nos enseña la imagen del árbol sobre el reino de Dios? The image of the tree communicates power, strength, rule, and sovereignty. El reino, esta imagen nos proyecta poder, soberanía, power, sovereignty, and Power, strength, rule, and sovereignty. poder, fuerza, gobierno y soberanía. In the 1980s, my family and I lived in San Diego, California. En la década de los 80s, con mi familia, vivimos en San Diego, California. When we first arrived there, we took a trip as a family up the coast. Cuando nomás llegamos ahí con mi familia, pues tomamos un viaje por la costa, ¿no? Por ahí. We saw LA, which we didn't like. We saw San Francisco, which we didn't like. Vimos Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, no nos gustó. Vimos también San Francisco, tampoco nos gustó. But we saw the redwoods Pero, in Northern California. vimos los bosques de Redwood, ¿verdad? O los árboles en el norte de California. Centuries old, 380 feet in tall. Árboles de cientos de años, más de 300 pies de altura. And you stand beneath it and you are humbled. Tú te paras debajo de ellos y te sientes humillado. And you think about the strength of the kingdom of God as you look at these magnificent plants. Y tú piensas en el poder del reino de Dios conforme contemplas estas magníficas plantas. They're almost like sacred because they remind us of the strength of the kingdom. Son casi que sagradas porque nos recuerdan la fuerza del reino. In Revelation 22, the tree of life stands in the middle of God's city as a symbol of life, power, and strength. En Apocalipsis 22, el árbol de la vida se para en medio de la ciudad de Dios para recordarnos su gloria, su fuerza, su majestad. Number 2, Número 2. the trees in the Bible have a connection with people. Los árboles en la Biblia tienen una conexión con la gente. I mentioned Isaiah 11 identifies the tree with a person, Jesus Christ. Yo les hablé de lo que decía el profeta Isaías, que él ejemplifica o presenta a Jesús como un árbol, el árbol de la vida. In Daniel 4, the tree was associated with Nebuchadnezzar. En Daniel 4, el árbol estaba asociado con Nabucodonosor. Psalm 1 tells us a kingdom citizen benefits being like a tree. En Salmo 1 vemos que uno de los beneficios es que el hombre sea como el árbol. We bear fruit and our leaves do not wither. Los cristianos también damos frutos, ¿sí? Como lo dice el Salmo 1, y nuestras hojas no caen, ¿verdad? Porque estamos, And finally, es un árbol the saludable. the image of the tree always implies the idea of place. La imagen del árbol siempre nos da la idea de un lugar. The tree of life was planted in a garden. It wasn't out in the skirts in the wilderness. El árbol de la vida fue plantado en un lugar, en un jardín. No fue plantado allá en cierta parte del desierto, en algún lugar, no. The tree in Revelation 22 is placed in a garden city. El árbol en Apocalipsis 22 es plantado en un jardín en la ciudad. So I'm going to venture a definition of the kingdom of God now. Así que voy a aventurarme a darles una definición del reino de Dios ahora. I'll do it twice. Lo voy a hacer 2 veces. The kingdom of God is the king's sovereign power El reino de Dios es el poder soberano del rey, exercised over all things created ejercitado o ejercido sobre todas las cosas creadas in the king's realm, which is heaven and earth. en el ámbito en el ámbito del rey, lo cual es el cielo y la tierra. A theologian friend of mine by the name of Patrick Schreiner Un teólogo amigo mío que se llama Patrick Schreiner says this about the kingdom. dijo lo siguiente acerca del reino. So what is the kingdom? Así que, ¿qué es el reino? It is concrete, it is earthy, it is people. Es concreto, es terrenal, es la gente. It is place, it's about Jesus. It concerns the cross. Es un lugar, es acerca de Jesús, concierne a la cruz. It's about the new heavens and the new earth.
Es acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra. It's about community, Es- politics, order, Es acerca de la comunidad, de la política, del orden, human bodies and human flourishing. cuerpos humanos y también el florecimiento humano. It is about power, family, thrones, Es acerca del poder, de la familia, de tronos, walls, gates, rivers, streams. acerca de paredes, puertas, ríos, corrientes. The kingdom is cosmic in scope. El reino es cósmico en su alcance. And to close the door on the vast picture that the scriptures use Y el cerrar la puerta a las vastas descripciones que la escritura nos da to paint the kingdom para pintar el reino is to misinterpret and misunderstand the goal of redemption. es entender de mala manera o malinterpretar la meta de la redención. In the kingdom of Christ, En el reino de Cristo, the ransomed will be in the presence of God, los redimidos estarán en la presencia de Dios, living under the law of the king. viviendo bajo la ley del rey. The kingdom is the basic edifice El reino es el edificio básico for entering the story of the scriptures. para entrar a la historia de las escrituras. The book of Revelation is a violent book. ¿Y sí? A violent book. El libro de Apocalipsis es un libro vital. It tells us the message that God, the supreme judge, Nos da el mensaje de que Dios, el juez supremo, will judge those who dare to challenge his authority. el juez supremo va a juzgar a aquellos que osan, que se atreven a oponerse a su voluntad. Every source of evil in the book of Revelation Toda fuente de maldad en el libro de Apocalipsis, is crushed by the king of the kingdom. todas estas fuentes de maldad son destruidas, aplastadas por la fuerza del reino de Dios. Each section of Revelation grows in intensity Cada sección de Apocalipsis crece en intensidad until God faces off Satan himself hasta que Dios se enfrenta, Dios enfrenta a Satanás. who is quickly and forever defeated. Este Satanás es rápidamente erradicado y destruido. It's only then in Revelation 19 that the saints say the word hallelujah. Es en ese momento, solamente en ese momento, cuando Satanás ha sido destruido, que los redimidos utilizan el término aleluya. And then when God has crushed all of his enemies, the fullness of the kingdom is revealed. Y es solamente cuando Dios ha destruido y aplastado a todos sus enemigos, es cuando el reino es revelado So totalmente. you have a sudden 21-22 there in Revelation. Y así que de repente tú tienes ahí Apocalipsis 21 y 22. From all the mayhem to the beauty of the kingdom of God. From all the mayhem, Mayhem? From all the murder and viciousness and evil. to The fullness of the kingdom of God. Es ahí en Apocalipsis 21 y 22 que tú puedes apreciar que después de toda la matanza y todo lo demás, ahora puedes experimentar y puedes apreciar la totalidad del reino. Revelation 22, when we come to the end, Apocalipsis 22, cuando llegamos al final, is not about going to heaven. no es acerca de irnos al cielo. It's about the redemption of all things in creation. Es acerca de la redención de todas las cosas en la creación. And we will live forever on a healed earth. Y vamos a vivir para siempre en una tierra sanada, en un planeta sanado, Where we will dwell forever with King Jesus. en donde vamos a habitar para siempre con el Rey Jesús In a place called healed earth. en un lugar llamado tierra sana o tierra sanada. That is only comprised of righteousness, peace, and joy. Eso es solamente es una forma comprimida de decir justicia, paz y gozo. This is the trajectory of all history. Esta es la trayectoria de toda la historia.
until we reach the consummation of the kingdom. hasta que alcancemos la consumación del reino. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you for your kingdom. Gracias por tu reino. Thank you for allowing us to be citizens of that kingdom. Gracias por permitirnos ser ciudadanos de ese reino. Teach us the ways of the Lord and the ways of the kingdom, Enséñanos los caminos del Señor, los caminos del reino. that we might be examples to a sick world Que podamos ser ejemplos para un mundo enfermo. of the ultimate reality they can be a part of if they will repent. Y para que puedan ser parte de esa realidad definitiva, que puedan fuera del pecado, apartados del pecado. Thank you for your help, Holy Spirit. Gracias por tu ayuda, Espíritu de In Dios. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Y Okay. amén. Any questions? ¿Alguien tiene alguna duda? Something I can say to clear up for you? ¿Alguna pregunta para que yo pueda aclarar? César. My question is, although no, we've been listening a lot about the kingdom of God, I have never heard a so special perspective on it. Even though my question is, we could say that this is an absolute of God in terms of the kingdom. The concept is an absolute thing that we can understand, because people say that we only have part of the truth. Yes and no. Sí y no. The theologians call it already, not yet. Los teólogos utilizan el concepto del ya, pero todavía no. So we are part of a progression Nosotros somos parte de una progresión where the kingdom is slowly overtaking all the nations of the world. en donde el reino está conquistando o tomando lentamente todas las naciones del mundo. It's been happening for thousands of years. Ha estado sucediendo durante miles de It años could go on for thousands of more. y podría ir por miles más. Or when we go to bed tonight, in an instant, God could do something beyond our comprehension. O cuando hoy nos vayamos a dormir, de repente puede hacer que Dios haga algo que de verdad está más allá de nuestra comprensión. He's capable of both. Él es capaz de ambas cosas. But your confidence as a Christian Pero tu confianza como cristiano is you are already a citizen of that world. es que tú ya eres un ciudadano de ese mundo. If you're baptized, you are a sealed servant. Si tú ya fuiste bautizado, eres un sirviente ya sellado. You will experience incredible turmoil in this world. Tú vas a experimentar extrema o mucha turbulencia en este mundo, no mucha tribulación en este mundo. Because the rebellious are constantly saying, we will not have this man. Debido a que los rebeldes están constantemente activos diciendo no queremos a este rey reinando sobre nosotros. And we must have Holy Spirit-filled patience and endurance. Y nosotros deberíamos estar orando y pidiendo al Espíritu de Dios por paciencia y perseverancia. That God is working out his plan to bring about the restoration of all things. Para que Dios, porque Dios está trayendo su plan, está llevándolo a cabo para restaurar todas las cosas. In one of my teachings tomorrow, Una de mis enseñanzas mañana, I'll show us what we can do very practically as kingdom citizens every day to bring the kingdom reality closer. voy a enseñarles algunas de las cosas muy prácticas que los cristianos podemos hacer todos los días para traer la realidad del reino a nuestras vidas. In the meantime, our proclamation is to the unbelieving community, Mientras tanto, nuestra proclamación es a la comunidad no creyente. the real reality is the kingdom of God. Nuestra proclamación a ellos es la verdadera realidad
es el reino de Dios. It's going to one day crush all of God's enemies. Algún día va a llegar el día en el que va a destruir a todos sus enemigos. Would you like to be a part of it, or do you want the kingdom to crush you too? La pregunta sería, ¿quieres ser parte de ese reino o quieres que ese reino te destruya? Instead, we say, would you like to know Jesus so he can make you a better person? Pero en vez de eso, generalmente decimos, ¿será que tú quieres conocer a Jesús para que te haga una mejor persona? That's not what Jesus said. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesus said, either you fall on the rock or the rock will fall on you. Jesús dijo, sea que tú caes sobre la roca o la roca cae sobre ti. And wrath is coming for the rebellious community. Entonces, y también la ira vendrá sobre la comunidad I'm going to rebelde. use our little quote. I don't know who to give it to. Who do Okay. I attribute it to? You are saved from God, Ya. Tú eres salvo de Dios, by God, por Dios, for God. para Dios. Es decir, te salvas de Dios. Dios es el que castiga. Entonces, eres salvo de Dios. ¿Y quién te salva? Él. ¿Para quién? Para Él mismo. He has called you out of the rebellious community Él te, into the kingdom of God. te ha sacado de la comunidad de los rebeldes a el reino de Dios. Where every teaching we teach is to teach you about that reality so you walk in it. Así que cada Because enseñanza that's que, real joy for que cada enseñanza que hacemos, que damos, es para que tú aprendas cómo caminar en esa realidad. Eso es uno de los más grandes gozos de nuestra vida. Amén. Any other Amén. questions? or ¿Alguna thoughts, otra duda? comments? Something? ¿Alguna otra pregunta? Loida y después Eddie. ¿Sí? I want to elaborate in a quote that you said, and after that a question. I am in agreement with you when you said that we look at Jesus as the Savior and not as the King. Yes. And that's part of the problem, because in the church, in our churches, we have been taught in that way to look at Jesus as the Savior and not as the King. That's accurate what you just Sí, said. sí. Is in the West, En Occidente, que es todo este hemisferio del mundo, we like to chop things up. nos gusta como picar las cosas. So the question always comes, Jesus is your Savior, but is he your Lord? La pregunta generalmente es, Jesús es tu Salvador, pero ¿será que es tu Señor? The Bible doesn't know that bifurcation. Ya, la Biblia no enseña esa bifurcación, ¿no? At all. En ningún momento. He is the Lord and he saves. Él es el Señor y Él salva. You can't choose one or the other. No puedes escoger uno o lo otro. You come under the edicts of his kingdom law. Tú vienes a estar o te conviertes bajo uno de los edictos de sus leyes. And when we obey, we are blessed. Y cuando obedecemos estos edictos y estas leyes, When we are disobey, we are disciplined. cuando obedecemos Just like a child. cuando obedecemos estas leyes somos bendecidos, y cuando no somos disciplinados como un niño. Until we learn this is the way of the kingdom. Hasta que aprendemos, esta es la forma, el camino del reino. ¿Sí? Sí. And the question? When a lot of people see the kingdom as just ethics, is it accurate in some point, or it's a mistake? That's the question. Is it accurate in some point to see the kingdom as ethics, or it's erroneous? No, the Sermon on the Mount is about ethics. No, dice, el sermón del monte es acerca de ética, de la ética. It is the ethics of the kingdom. It's the kingdom way that God has created us to live. Es la ética del reino, es la forma en la que el rey ha creado, la forma en la que debemos vivir. So the world loves
the golden rule. Así que el mundo ama, por ejemplo, la regla de oro. The world loves, their favorite one is judge not. Y su favorito es no juzguen. Esa es la favorita but del they have mundo. no interest in the person of the kingdom, Pero the no, Lord of the kingdom at all. pero no tienen interés, ningún solo interés en la persona del rey, en el rey como tal. So where you see some degree of order in culture, wherever you live, Así que si en algún momento, en alguna parte de la cultura donde tú vives, miras alguna medida de orden, if you have an intersection with a red, green, and yellow light, y si de repente vas en la calle y vas manejando y miras un semáforo, ¿no? Con las luces rojo, amarillo you y thank verde, God for the kingdom of God. You tien- thank the Lord for his kingdom. tienes que agradecerle a Dios por su reino, porque esa medida de orden es un reflejo de su reino. Because that represents some measure of order. Porque eso representa alguna medida de orden. The satanic kingdom is chaos. El reino satánico es lo contrario, es caos. In India, they have 6 million gods. En India ellos tienen 6 millones de dioses. They have a traffic light in Calcutta. They don't. They have a traffic light in Calcutta. Tienen un semáforo ahí en Calcuta, en India, It means absolutely nothing. y ese semáforo significa absolutamente nada para ellos. You have to close your eyes like this in the taxi cab. Y tienes que cerrar tus ojos así cuando vas en el taxi, porque It shows you how little the kingdom has impacted that nation. There's no order. lo que te das cuenta ahí es que el reino en ese país ha impactado muy poco todavía, porque no hay orden en lo absoluto. When you stand in line at the grocery store, Cuando estás parado en la tienda allí en India, estás parado en la fila, you should give God thanks for the kingdom of God. cuando estés, no en India, sino que cuando haya una línea para entrar a un supermercado Because o hacer it's- fila, le tienes que dar gracias a Dios porque hay orden. It's the influence of the kingdom that brings any sense of order to any civilization. Es la influencia del reino para traer alguna medida, algún sentido de orden en cualquier civilización. Because the West has been so much blessed with revelation and truth, Debido a que Occidente, el hemisferio donde nosotros vivimos, ha sido bendecido con mucha revelación de la verdad. we hold doors open for each other. We are polite to one Sí, another. We have respect for one another. Abrimos las puertas para que alguien pase antes de nosotros. Somos amables con las personas cuando nos dirigimos a ellas. But we are losing it every day. Pero lamentablemente pareciera ser que lo estamos perdiendo cada día. Because the cry of the rebellious, we will not have this man rule over us, is getting stronger. Porque el llanto o el grito de los rebeldes de no querer a Jesús gobernando sobre ellos está siendo como más fuerte cada día. And you disregard God in the kingdom, and you will pay the consequences. Si tú desprecias a Dios y al rey del reino, vas a pagar las You consecuencias. see, he is the king. You can't say, I don't believe it. He is the king. Él es el rey. Tú no puedes decir, es que yo no creo en él. Él es el rey. Él es el rey. Psalm 2 says, El why Salmo don't you 2 wise dice, up, nations? ¿por qué se amotinan las naciones? Dice Here's el the reino. best thing you can do for peace and prosperity in your nation. Esto es lo mejor que tú puedes hacer. Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, naciones, para tener prosperidad. Kiss the son, lest he dash you in pieces. Besen al hijo, besad al hijo, dice el Salmo 2. No sea que sean destruidos en pedazos. Every evil that's going on, you don't have to ask questions. Oh, what's happening? God's judging the nations for saying, I will not have this king rule over me. Cada vez que Every catastrophe they have is God saying, I'm giving you time to repent. I'm giving you time to repent. I'm giving you time to repent. But if you read the book of Revelation, they will not. Cada vez que miras un mal en una nación, no te preguntes, ¿qué estará pasando? Cada vez que mires una tragedia en una nación, un acto así, una tragedia, ¿no? Algo muy difícil. Esto es Dios juzgando a esa nación. Y lo que está pasando es que Dios les está dando tiempo para arrepentirse, les está dando advertencias para arrepentirse. Arrepiéntanse. Esas son como las advertencias de Dios. Pero en Apocalipsis también vas a encontrar precisamente esto. No queremos que Dios nos gobierne.
So we have to train ourselves with a kingdom mentality. That's what I'm trying to teach. Así que this weekend. debemos de entrenar nuestra mente en una mentalidad del reino. Eso es lo que estamos intentando hacer acá. Every morning, I'm just telling a secret of myself. Les voy a dar un secreto de lo que yo hago todas las mañanas. To constantly train myself in a kingdom mentality. Yo me entreno en una mentalidad del reino. When I get out of bed in the morning Cuando yo me levanto de la cama en la mañana and I unstiff every joint that will let me stand up straight. y estoy intentando ver cómo me logro parar. I drop to one knee on the side of my bed. Yo me arrodillo doblo una de mis rodillas al lado de la cama. And it's a little embarrassing what I'm saying to you, but this is what I do. Es un poco avergonzoso para mí contárselos, pero se los voy a decir. I say, good morning, King Jesus. I'm your Buenos, servant, Stephen. I'm at your service. buenos días, Rey Jesús. Soy tu siervo, Steven. Estoy a tu servicio hoy. Then I go to the bathroom. Y luego voy al baño. But the first thing I do is I say, I'm a son of the kingdom. I belong to King Jesus. What would you have me do today? Pero lo And it pri- sets my mind immediately. I must obey his laws. I need to listen for his voice. I need to learn his ways. You see? Pero lo que estoy intentando decirles es que me entreno en el tema de que soy un hijo del reino. Así que debo vivir en esa realidad. Por lo tanto, me enfoco, lo primero que hago es enfocarme en la mañana a decir, bueno, estas son las leyes de Dios, ¿cómo hago para obedecerlas? Y vivo de esa manera. Amen. Any other quick question? You want to call it whenever you want. Eddie had another Eddie, question. sorry, Sí. Eddie. Adelante. The kingdom of God was established from the beginning. You said in when you said let it be light, there's the moment where the kingdom was established. For us, Para nosotros, dice, para nosotros. God has always been a king. Dios siempre había sido un rey, pero But en términos para nosotros, For our realization, when time and space became a reality, para nuestro entendimiento, cuando el tiempo y el espacio se convirtieron en nuestra that's realidad, when we became aware of the kingdom of God. But it's eternal. en ese momento nosotros nos convertimos venimos a la conciencia del reino de Dios, pero el reino siempre había existido, incluso antes de ello. That we lost it, or it was removed because of sin. Sin, yes. Look, Or it's just I that, can't that we see were it anymore. I mean, it was removed, or it was just that we were blind to it. No, the kingdom, no. Both. Ambas podría ser. Okay. Dice. We lost our ability to see, John 3. Perdimos nuestra habilidad You para have to be ver. born again to see. Perdimos nuestra habilidad para ver. Esto es lo que dice Juan 3. Tienes que nacer de nuevo para poder ver. Now we're wandering in an existential earth, space, and time. That's all we have. Y entonces, we were before. In Adam. En Adán, digamos que ciegos al reino, estábamos intentando encontrar algún camino en nuestra existencia, nada más. But secondly, Pero en segundo lugar, the tree of life, which represented the life of the kingdom, we were barred from by an angel with a flaming sword. el árbol de la vida, del cual que estaba en el jardín, ¿no? Nosotros fuimos limitados, o sí, pues no podíamos pasar a él, y fuimos limitados de él por medio de un ángel que tenía una espada flameante de fuego. God was no longer the source of man's power to bring dominion to the earth. El hombre, Dios ya no era la fuente de poder para que el hombre trajese dominio al mundo. So he's had to work out of his own energy to make his own plans, which is why the world is such a mess as it is. Entonces el hombre tuvo que sacar de su propia energía para echar a andar su dominio sobre el mundo, lo cual es todos los problemas que vemos ahora. Until, like Nebuchadnezzar, you wake up and say, oh my, he really does reign. Hasta que, así como Nabucodonosor, que su razón le fue de vuelta y dijo, híjuela, de verdad que el Dios de los cielos reina. And he wasn't even saved. Y él ni siquiera era salvo. One of the greatest prophecies of the kingdom of God from a pagan king who came from an animal because
if you want to be an animal, be an animal. Una de las grandes profecías sobre el reino en la Biblia que vino de un rey pagano, quien venía de ser básicamente un animal. Que Dios le dijo, ¿tú quieres ser un animal? Sé un And animal. that's Romans 1. Y eso es you Romanos will, 1. if you will at least acknowledge who God is and give him thanks, your life might go a little easier. Si tú For everybody. si tú al menos admitieras que Dios existe y que Dios es rey, tu vida sería un poquito más sencilla. But it says in the Bible, they refused, they suppressed, they pero pushed it down. la Biblia, I will not. Pero la Biblia dice que ellos rehúsan, ellos suprimen la verdad en su injusticia. Ellos dicen, no voy a creer. I was speaking to an atheist a couple weeks ago, Yo estaba hablando con un ateo hace un par de semanas. and I was just gently talking to him about some of these very things. Y yo estaba hablándole de manera muy general acerca de estas cosas. And he was getting red in the face and angry. Y él se estaba enojando, se ponía rojo por lo que yo le And I decía. said, why are you getting so angry? Y entonces yo le decía, ¿por qué te estás enojando? I said, are you angry at a God you don't think exists? ¿Será que tú estás enojado con un Dios que tú mismo dices que no existe? And we've learned through studying that I said to the atheist, you know he exists. Y hemos aprendido por medio del estudio que le hemos dicho a los ateos, tú sabes que Dios existe. You just hate him. Lo único que pasa es que tú lo odias. They hate hearing that because that's the truth. Y ellos odian cuando les decimos eso, porque es la verdad. Every human knows. Todo ser humano sabe intuitivamente que Dios existe. Amén. So we were blinded. Y en el Antiguo Testamento no hay. Viene Jesús. so humans were blinded. They weren't able to see the kingdom. Yeah. And Or participate in it. in the Old Testament, there was no chance for them to see it until the New Testament. So the king came and they could experience it. No, dice. Not true. No, eso no es verdadero. The people in the Old Testament, this is another teaching, but Yeah. the people in Hebrews, the Old Testament Hebrews 11. were saved exactly the same way the people in the New Testament. La gente que fue salva en el Antiguo Testamento fue salva exactamente de la misma manera que fue salva la gente en el Nuevo Testamento. I believe Yo creo that perhaps Adam was saved que tal vez Adán fue salvo because God said to him, the seed of the woman is going to defeat, and if he believed, he would be saved. Yo creo que tal vez Adán fue salvo porque Dios dijo, la simiente de la mujer destruirá a la simiente de Satanás. Y si Adán creyó eso, Adán fue salvo. I know it's difficult because Yo sé que es we've been difícil. taught in evangelical church until Jesus came there was no Yeah. salvation. Not true. Abraham saw Jesus' day and was He saved. rejoiced. He was saved. Yeah, He was declared justified just like you. exactly. That's why you're called the son of Abraham. Es un poquito difícil para nosotros porque en la iglesia evangélica se nos ha enseñado precisamente eso. Es hasta que Jesús vino que entonces se pudo ser salvo. Pero en el Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe. Voy a agregar un poquito lo que él dice en Hebreos 11. Por la fe, estos fueron salvos. O sea, la fe ya estaba en el Antiguo Testamento. Abraham dice que vio el día de Cristo y fue salvo y fue justificado por la fe, así como tú. He believed in the Christ. Él creyó en el Cristo. Who all God's sees God's word. He trusted God's word. God said, I am providing a savior. I believe you're justified. He put his faith in Christ. Él tuvo la fe que nosotros tuvimos, porque Dios le dio esa palabra a Abraham y le dijo, yo voy a traer un Salvador. Y entonces Abraham en ese momento creyó en esa palabra y fue salvo. Por fe. Yeah. By faith. We're Yeah. relearning this stuff because the evangelical church has divided things off and made it only about going to heaven, and
The story's way bigger than that. Estamos como volviendo a cargar estas verdades, como cuando uno le da refresh a una página en internet, ¿verdad? Volvieron a cargar, porque el evangelicalismo moderno ha cortado estas cosas en pedacitos y las ha separado y por eso necesitamos hacerlo de nuevo.